Seguimos aquí en Lucas capítulo 24, versículo 36 al 43. Presten atención a la palabra de Dios. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen en sus corazones dudas? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tócame y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no lo creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Ellos le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Esta es la palabra sagrada del Señor nuestro Dios. Bendito sea Él, y que el Espíritu Santo bendiga a nosotros su palabra al considerarla esta mañana aquí juntos. Pues cuando pensamos, hermanos, de cómo el Hijo de Dios se hizo carne, primeramente no pensamos de la resurrección, sino pensamos de su encarnación. Pensamos del milagro cuando el Hijo de Dios, por el poder del Espíritu Santo, tomó su naturaleza humana de la Virgen María, y después de esa concepción milagrosa siguió desarrollando igualmente como nosotros desarrollamos en el vientre de su mamá. Y cuando pensamos de su carne y hueso, pues naturalmente pensamos de su encarnación y tal milagro. Pero Lucas aquí está mostrando y enseñándonos que también debemos pensar de su resurrección en un cuerpo de carne y huesos. Según Lucas y según Jesús mismo en este pasaje, creer en la resurrección corporal de Cristo no es opcional, es absolutamente necesario. Y sin embargo, sabemos que muchos cristianos hoy día, muchos creyentes, no tienen un buen concepto, no tienen un buen entendimiento de esta doctrina, de esta realidad. Nosotros reformados tradicionalmente, históricamente, confesamos la necesidad de la resurrección corporal de Cristo en la obra de redención para nuestra salvación, junto con la iglesia histórica. Y en su boletín, si pueden ver ahí en artículo 19 de la Confesión Bélgica, ahí dice lo que nosotros creemos. Dice en una parte: y si bien por su resurrección el Hijo le ha dado inmortalidad, sin embargo, Él no ha cambiado la realidad de su naturaleza humana, por cuanto nuestra salvación y resurrección dependen de la verdad de su cuerpo. Ahora, de esto y del texto que hemos leído, es cierto que hubo una actualización de su naturaleza humana en la resurrección corporal, dando inmortalidad a su cuerpo. Y en ese sentido podemos decir que hay discontinuidad. Y ahora su cuerpo resucitado es glorioso e incorruptible. Pero como vemos en el pasaje de Lucas, hay bastante continuidad con su cuerpo muerto antes y ahora su cuerpo resucitado. Confesamos que Jesús no ha cambiado la realidad de su naturaleza humana, es decir, que sigue siendo para siempre un hombre verdadero en una naturaleza humana, y aún lleva en sus manos y sus pies las marcas de su crucifixión como prueba de esto. En afirmación de esta continuidad con su cuerpo muerto y ahora su cuerpo resucitado, Jesús mismo, aquí en este pasaje, se puso en medio de sus discípulos
discípulos que estaban reunidos aquel día, el primer día de la resurrección ahí, y enfáticamente Jesús dice en versículo 39, mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ustedes ven que yo tengo. Y con esta afirmación Jesús está anticipando sus dudas y especulaciones. Los judíos, sabemos, creían en la resurrección de los muertos. Fue parte de su creencia. Pero pensaban que la resurrección de todos iba a suceder en el último día del juicio y todos a la vez iban a resucitarse. La idea de un solo hombre de antemano resucitándose rompía sus expectativas totalmente. No habían anticipado esto. Y sabemos, ¿no?, que cuando tienes algunas expectativas firmes y la realidad se presenta de modo diferente a tales expectativas, es muy difícil aceptar la realidad, aun cuando esté enfrente de ti, enfrente de tus ojos. Por eso el texto dice que pensaron que veían un espíritu, es decir, pensaban que veían una fantasma, una aparición no corporal en lugar del cuerpo resucitado de Cristo. No fue fácil para ellos aceptar que el mismo Señor que ellos vieron crucificado y sepultado, ahora estaba realmente enfrente de ellos, en medio de ellos, en su mismo cuerpo, solo ahora resucitado y glorioso. Pero Jesús está afirmando que así fue el caso. Después, en su libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3, Lucas sigue diciendo que Jesús, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Ahora, por decir muchas pruebas convincentes, por supuesto, Lucas se refiere aquí a momentos tales como este, cuando se puso en medio de ellos y estaba invitándoles a ver. Se presentó vivo a sus discípulos y les invitaba a mirar, tocar y ver su cuerpo resucitado en carne y huesos. Y fíjense que Jesús aquí no tiene miedo de ofrecer su cuerpo para un examen científico, si así lo podemos decir. Jesús no dice que los discípulos deban simplemente enterrar sus dudas y tener fe sin investigar los datos, sin investigar la evidencia. Más bien les invita a investigar. Les invita a investigar con sus sentidos, porque su cuerpo resucitado entre los muertos está hecho de carne y huesos. Es tocable, ¿no? Es visible para nosotros. No solo eso, con otra prueba muy convincente, les pide por algo de comer. Y este episodio es increíble. Y leemos que le presentaron parte de un pescado asado, y él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Pues por supuesto no es fantasma, porque una fantasma no puede comer pescado, ¿no? Y para ver a Jesús en su cuerpo resucitado, tomar este pescado asado con las manos así, marcadas con cicatrices de su crucifixión, cicatrices donde los clavos lo pues atacaron y pusieron ahí en la cruz. Ahora viendo esas mismas manos tomando pan y poniéndolo en su boca, debe haber sido asombroso, por decirlo menos. Me imagino a todos los discípulos, todos ellos parados allí mirándolo, abiertos de asombro, ¿no? Mirando con alegría y asombro, como dice el texto.
Pero poco a poco, con estas pruebas convincentes que Jesús estaba presentando a ellos, se dieron cuenta de la realidad y empezaron a creer más y más. No es decir que creyeron todos en un instante. El texto dice lo opuesto. Dice que los discípulos luchaban con dudas y temor en su corazón. No dice que de repente entendieron todo sobre la resurrección de Cristo. Por cierto, ellos mismos tenían muchas preguntas y pocas respuestas. Y fue un proceso para entender. Y Jesús estaba con ellos en su cuerpo resucitado por 40 días, explicando todo para convencerles de tales realidades y prepararles para la misión que iba a dar a ellos. Y hermanos, todo esto debe ser para consuelo para nosotros, porque al pensar de la resurrección de Jesús de entre los muertos, nosotros también luchamos con dudas que surgen en el corazón. Obviamente, no entendemos todo sobre su resurrección. Además, tú y yo tenemos preguntas, por lo menos yo sí tengo algunas preguntas. Pero ánimo, ánimo, porque abrazar la realidad de la resurrección de Cristo y las implicaciones amplias de ella es un proceso largo, toma tiempo, igual como los discípulos. Es natural tener dudas, porque la resurrección de entre los muertos rompe con nuestras expectativas sobre cómo es la vida y la muerte normalmente. Y seamos claros aquí, la Biblia no afirma que la resurrección sea algo normal o común, para nada, no. Y es un error pensar que la creencia de la resurrección es algo que surgió simplemente de supersticiones antiguas, mientras nosotros en esta edad moderna tenemos la ciencia y ahora sabemos mejor. Eso es un error. Tal argumento es equivocado porque tampoco los judíos creían que la resurrección era algo normal o común en la vida. Y ese es el único caso en toda la Biblia de donde encontramos una resurrección verdadera de entre los muertos. Es el único acontecimiento de tal milagro. Y es extremadamente único y sumamente importante. Lucas está relatando un evento histórico detalladamente y su propósito es convencernos de la realidad por enumerar para nosotros los resultados de las pruebas convincentes. Y piénsenlo para cerrar aquí, hermanos. Nosotros aceptamos, ¿no?, los resultados de pruebas científicas hoy día. Si hay testigos, si hay un reporte de sus investigaciones, ¿no? Aceptamos sus resultados. Y en la gran mayoría de tales casos, nosotros mismos no somos testigos oculares de sus experimentos e investigaciones. Nosotros mismos no observamos con nuestros propios ojos ni tocamos con nuestras propias manos las pruebas de sus resultados. Pero en el fin, confiamos en su testimonio escrito. ¿Por qué tratamos la resurrección de Jesús de modo diferente? Este es el testimonio escrito por Lucas, con la evidencia de sus pruebas e investigaciones de ella. Además, casi todos de estos discípulos que ahí estaban presentes con Jesús eran testigos oculares de esas pruebas. Ellos dedicaron su vida hasta la muerte para publicar su tesis a todo el mundo. El tesis que Jesús es el Mesías prometido, porque Él se resucitó de entre los muertos y ahora está reinando como el Señor nuestro Dios y es el único Salvador. Y pronto regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Vieron la evidencia y se fueron al mundo publicando tal tesis hasta derramar su sangre y morir en defensa de ello. Hermanos, cuando pensamos de esa realidad,
Ellos publicaron su tesis a todo el mundo, no porque vieron una fantasma, no porque vieron una aparición o tuvieron una experiencia religiosa nada más. Publicaron su tesis al mundo porque estaban convencidos con estas muchas pruebas convincentes que vieron a Jesús mismo en un cuerpo resucitado que tiene carne y huesos. Por eso se fueron al mundo publicando su tesis. Y cuando nosotros pensamos de Jesús con carne y huesos, no debemos solo pensar de su encarnación, también debemos pensar de su resurrección. Además, cuando pensamos de nosotros, que consistimos de carne y huesos, no solo debemos pensar de nuestro cuerpo actual que tenemos en este presente momento, sino también debemos pensar de nuestro mismo cuerpo resucitado con Cristo en el futuro, cuando Él regrese para hacer todas esas cosas nuevas. Porque como Pablo dice en Filipenses 3, 20 a 21, de cielo esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo mortal, haciéndolo semejante a su cuerpo glorioso, mediante el poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Esa es nuestra esperanza viva, hermanos, y nuestro futuro seguro. ¿Y dónde se encuentra tal vida, tal esperanza, tal futuro? Se encuentra en la carne y los huesos del Señor Jesucristo resucitado y ahora reinando, y quien pronto va a regresar. Pues amén, bendito sea nuestro Dios, oremos. Gracias, Padre Dios, por tu palabra y por darnos este testimonio escrito de las pruebas convincentes, para así persuadirnos, animarnos y asegurarnos de nuestro propio futuro seguro en Cristo Jesús. Tenemos una esperanza viva en Él y te damos gracias por la victoria que has logrado en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Todo esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén.